Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del desastre más absoluto. De nuevo, subida del salario mínimo interprofesional. Sí, amigos, demostrando un total respeto hacia las negociaciones y el acuerdo con los sindicatos y con la patronal, pues el presidente del gobierno salió ayer a decirnos que el salario mínimo va a subir de manera inminente, sí o sí. Y yo me pregunto, ¿y para qué se mantienen conversaciones con los agentes sociales? ¿Por qué se plantean opciones y se quiere llegar a un acuerdo? Si después sale el presidente del gobierno en todas las televisiones a decirnos que el salario mínimo se va a subir y se va a subir ya. Y yo me pregunto, estos agentes sociales se lo tienen que hacer mirar, porque ¿para qué sirven? Si los políticos no respetan la representatividad que se supone que tienen. Y si no la tienen, pues eliminemos esos mecanismos que nos cuestan dinero y que pues realmente no sirven para nada. Pero bueno, ya sabiendo que el salario mínimo interprofesional va a subir, desde aquí ya lo sabéis, nos parece un grave error. No nos parece un error subir el salario mínimo, pero hay que subir el salario mínimo cuando la economía lo permita. Y subirlo por ley, pues nos parece algo totalmente electoralista por una parte, y por otro lado algo que va a destrozar todavía más la economía y la capacidad de remonte que podamos tener ahora mismo dentro de nuestra economía, de generación de riqueza y de creación de puestos de trabajo. Vamos con ello. ¿Y qué implica esto para los empresarios? Bueno, pues estamos hablando, todavía no sabemos, porque, como digo, no hay ningún tipo de acuerdo, pero el presidente ya ha dicho que va a subir. Se supone que subirá unos 15, 20 euros ese salario mínimo interprofesional, que uno puede decir, bueno, pues es que esto prácticamente no es dinero. Y voy a estar de acuerdo con este argumento. La verdad es que parece calderilla si lo comparamos con la subida de la luz. La luz sigue subiendo de manera espectacular. Yo os puedo decir, tengo algún cliente que me ha enseñado las facturas, que tiene pues un negocio de restauración grandecito, y la factura ha pasado de una factura habitual de 1.700 euros a 3.500 euros. 3.500 euros. Ojo. Claro, es que eso, estamos hablando de un salario mínimo, más del salario mínimo ahí, entre impuestos y tal, un salario mínimo de diferencia. Luego, un trabajador más que podríamos tener trabajando, pero que no lo vamos a tener porque tenemos que pagar esa factura de la luz, que por lo que sea, pues no se han hecho los deberes, no dependemos de nuestros propios medios para poder generar esa electricidad, para poder ajustar los precios. Nos vuelven a decir que es un tema de Europa. Ya van 200 veces que Europa dice, oye, que no es un tema nuestro, que no os escudéis en Europa para no tomar medidas. Y claro, si lo comparamos con esa subida de la luz, pues efectivamente esto del salario mínimo es ridículo. Ahora, pues la subida del salario mínimo lo que está haciendo es incrementar todavía más los costes laborales, por un lado. Por otro lado, nueva barrera para la contratación. Y es que cuando un empresario tenga que contratar, pues se lo va a pensar. ¿Que son 12 euros? Bueno, pues son 12 euros al mes. Estamos hablando de unos 150 euros al año y, ya ha subido un montón. Es decir, que el empresario claramente esto se lo tiene que plantear, porque al final no estamos hablando de una subida del salario mínimo porque hemos conseguido subir la productividad, que es como debería funcionar esto, sino que hablamos de una subida del salario mínimo por decreto ley y eso sí, sin tocar los impuestos. Y aquí en este canal lo hemos propuesto, por aquí os dejo un vídeo. Nos parece muy bien la subida del salario mínimo interprofesional, pero asumámoslo por parte del Estado también, y no cobremos, aunque solo sea en la subida, no cobremos los impuestos, que al final son una parte muy importante, o quitemos o favorezcamos quitando esos impuestos, esos contratos que el empresario pueda contratar. No, eso no. Subimos el salario mínimo interprofesional y lo que sí, los impuestos los seguimos cobrando. A ver, lo hemos dicho aquí muchas veces,
que debemos saber que cuando hablamos de un salario mínimo interprofesional de unos 1.000 euros, que nos puede llegar para mucho, para poco, yo lo entiendo que es un salario muy justo y que tenemos que trabajar entre todos para que el salario mínimo esté, pues eso, en 1.500, 2.000 euros, pero porque nos lo podamos permitir y porque seamos lo suficientemente competitivos como para poder permitirnoslo. Pero debemos saber que de esos 1.000 euros que al final ve el trabajador, a la empresa le está costando 1.500. Es que esos 500 van a pagar impuestos. Entonces, yo le digo a los trabajadores que a veces me ponen, que yo lo entiendo en el vídeo, me dicen, no, es que claro, no queréis subir el salario. Sí, pero ¿por qué no quitamos de los 500 euros que se lleva Seguridad Social y RPFs y demás? Cojámoslo de ahí, ¿no? Bueno, pues va a subir el salario mínimo interprofesional y además eso tiene consecuencia directa para los autónomos. Y yo te voy a pedir algo que, de verdad, ni sube como la luz, ni te va a subir la cuota de autónomos, ni va a subir el salario mínimo interprofesional, y es que te suscribas a este canal del emprendimiento. Ahí abajo, ese señorcillo le des, y bueno, no sé si es ahí o es ahí, en uno de los dos sitios hay un señorcillo, y aceptes las notificaciones, porque eso bueno, pues nos ayudará a ser cada vez más en esta comunidad y poder tener más influencia para hacer que las cosas cambien. Suscríbete, venga. ¿Y qué consecuencias tiene para el autónomo? Bueno, pues directamente una subida en la cuota de autónomos. ¿Por qué? Pues porque esa subida que se iba a realizar a principio de año se dejó ligada a la subida del salario mínimo interprofesional y, bueno, pues si suben el salario mínimo van a subir esa cuota a los autónomos. Así que estamos hablando que vamos a pasar de un tipo del 30,3, que se había quedado ahí parado, al 30,6. Y bueno, pues sí, volvemos otra vez a lo mismo. Son unos euros en la cotización mínima, unos euritos. Estamos hablando, bueno, pues de, a ver, os digo exactamente, son 5 euros, 6 euros, una cosa así, que bueno, pues realmente puede parecer poca cosa. Sí, mira, 3 euritos la subida. Bueno, pero es que, claro, yo espero que alguien lleve la cuenta, ¿eh? Y yo espero que alguien esté tomando nota y al final, claro, 3 euros más, porque ya de la cuota de autónomos, bien. Pero ahora vamos a hablar del tema de la luz. Vale, ahora si tenemos empleados con el salario mínimo, cuánto es lo que estamos pagando de más. Y luego también que alguien vaya teniendo en cuenta las restricciones que hay a la actividad y cómo están funcionando las diferentes actividades. Porque igual hay que sacar la cuenta y, bueno, nos damos un susto. Y claro, bueno, pues en esta circunstancia todavía nos permitimos, bueno, pues subir la cuota al autónomo y subir el salario mínimo interprofesional. Así que, como veis, todos son buenas noticias. Está la cosa como está y nos suben el salario mínimo a esos trabajadores que podamos tener contratados, más coste laboral, más impuestos, pero también nos suben la cuota a la Seguridad Social, con lo que vamos a tener que estar pagando más, y a eso pues hay que añadir todos los impuestos nuevos que se han puesto en marcha, tenemos que añadir la subida de la luz y, lo que es todavía más grave, esas restricciones que todavía existen, esos turistas que todavía no han vuelto, esos negocios que todavía están lejos de estar al 100% de actividad, y a todo esto tendremos cese de actividad y tendremos ERTE a partir de septiembre. ¿Habéis oído algo? ¿Alguna noticia? ¿Más que algún representante pidiendo que se amplíe? Bueno, estamos a principios de septiembre. También es verdad que esto se suele cerrar el último día. Pero, no sé, a mí me escama que ningún ministro, nadie, haya salido a decir no os preocupéis, que se van a renovar estas medidas. Ojo, que podemos estar ante el fin de esas ayudas con la luz como está, con la subida de la cuota del autónomo, con la subida del salario mínimo interprofesional y con la economía todavía con una parte importante por recuperar. Y claro, luego vendrá la segunda fase. Oye, que tenemos que crear empleo, que la cosa está fatal, que tenemos mucha gente desocupada. ¿Y cómo se va a crear? Claro, igual lo que tenemos que hacer es abrir 3 millones de plazas públicas. Igual esa es la manera de crear empleo.
pues mal vamos, mal vamos. No es el momento de subir el salario mínimo interprofesional, ni 1 euro, ni 2, ni 3. No es el momento de subirle la cuota a los autónomos y, por supuesto, no es el momento de cerrar esas ayudas por cese de actividad y esos ERTEs. Pero bueno, iremos viendo a ver si efectivamente han terminado el 31 de septiembre las ayudas o de alguna manera podemos ampliarlas al menos hasta final de año. Así que esto es lo que os quería contar. Subida al salario mínimo interprofesional. Si tenéis empleados en ese salario mínimo interprofesional, les vais a tener que gastar más dinero, entre un poco más que vais a tener que pagar poco al trabajador, pero también pues más impuestos que vais a tener que pagar. Además, 3 euritos, 4, 5, 10, 15 de subida en la cuota de autónomos. Bueno, pues venga, más. Esto. Así que, bueno, vamos a ver cómo termina todo esto, a ver si alguien que lleve la cuenta se da cuenta que la pyme, el pequeño negocio, la pequeña empresa no puede soportar esta subida de gastos. Ya no hablamos de tener los mismos gastos con menos actividad, ahora hablamos de que cada vez tenemos más gastos y seguimos con restricciones de actividad. Pues no sé, a ver cómo conseguimos que salgan las cuentas. Las ayudas, los famosos 7.000 millones, un bluff. Haré un vídeo en los próximos días para que veáis que prácticamente el 50% se queda sin asignar. Tremendo. Pero en fin, yo os voy a pedir algo que, bueno, pues no tiene subida porque es completamente gratuito, que no os va a afectar en la cuota de autónomos, que no os va a hacer pagar más impuestos, que no va a contribuir a la subida de la factura de la luz, así que fijaos qué cosa tan interesante, y es que os suscribáis a este canal del emprendimiento, le deis a este y bueno, lo que sí, si queréis seguir informados de todo esto que tiene que ver con los autónomos, las pymes, los emprendedores, aquí tenéis más vídeos relacionados. Adiós, adiós.